Fuerte el aplauso para recibir esta mañana a Vega. Bienvenida a tus ciudades, bienvenida a México. Qué placer tenerte por acá. Que vengas a presentar tu música con este que es el disco número 7. Exacto. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Feliz de estar en México. Tenía ya ganas de volver, que hacía 4 años que no estaba. ¿A 4 años? 4 años, sí, y para presentar este álbum, que es un álbum muy especial, La Reina Pez. Oye, y cuéntanos de este material discográfico. Está increíble, ahorita estuve hojeándolo. ¿Es tu letra? Es mi letra. Cuéntanos de todo. Es Cuéntanos. un libro CD manuscrito, Ajá. donde van a encontrar pues todo lo que son Mira. las letras de La Reina Pez, las curiosidades del autor, van a encontrar también pues esos comentarios que quiero hacerle al público que se hace con mi música. Ajá. Y está hecho sobre todo en un material que es sostenible, 100% biodegradable. Ajá. Y que no daña el planeta. No es papel, parece papel, pero no es papel. Pero no es papel. Ajá. No, y es Oye, impermeable también. y las fotografías están increíbles. ¿Qué pasa con tu cabello? Mi cabello que va largo, va corto, va todo loco y ahora me va a matar el chico de maquillaje porque me despeiné. Pero me gusta, me gusta. Y bueno, dentro de tu carrera has tenido pues muchas cosas muy bonitas, nominaciones increíbles, como al Grammy. Platica al público esa experiencia. Bueno, de hecho la última vez que me nominaron a un Latin Grammy estaba aquí en México, que fue un 24 de septiembre de 2014, y me dijeron que estaba nominada a Mejor Álbum Pop Rock con mi sexto álbum, con el quinto, ¿Con el quinto? Metamorfosis. Luego saqué un álbum en italiano y antes, previamente, con el cuarto álbum también recibí una nominación al Latin Grammy. O sea Que por cierto, ¿cuántas semanas consecutivas estuvo en Italia en los primeros lugares? El Nonoleta entramos en el número 3 en España, número 1 en Ajá. digital, Ah, ok. y en Italia también. Pues muchas felicidades. Y aparte, pues sé que has trabajado mucho y que México representa una parte muy importante en tu carrera. Lo es porque no paran de llegarme mensajes de toda gente de México, de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de todo lo que es México. Me llegan mensajes de cuándo vienes a México. Bueno, ya estoy en México y espero volver pronto otra vez también. Pues vamos a disfrutar de tu música y ahorita me platicas qué es lo que te gusta de México, ¿vale? Esto Vale. más adelante. Todo. Fuerte el aplauso para Vega, que está en tus ciudades. ¡Venga! Tras el cristal de sus gafas de sol, estética y cáustica, escupe el amor. La última vez que alguien la vio, rondaba la iglesia como una estación. Quizás buscó rezar a Dios. Días de sal, tequila y limón, de pulsos el viento, subida un vagón, apostando al billar, su viejo reloj y el humo nublando cualquier ambición. Jamás lloró, jamás yo la vi partir, no se lo impedí. Sally, todos preguntan por Sally, vuelve a sonar su canción y alguien la llora en algún rincón. Sally, todos preguntan por Sally, vuelve a sonar su canción y alguien la entona en algún rincón. Tenía la piel como el alcohol, ahogada en las penas que nunca curó. La última vez que alguien la vio, contaba monedas en una estación. Quizás yo la vi partir, no se lo impedí. Sally, todos preguntan por Sally.
De verdad, qué placer tenerte aquí. Y bueno, sigo hojeando el disco. Está increíble, la verdad. Muchas felicidades. Muchas gracias. Es algo muy innovador. Cuéntanos del arte de este disco. ¿Hay dedicatoria también? Sí, para hay unos todo. amigos tuyos. Ahí es un disco muy especial. Ajá. Si ves, hay motivos de agua porque es un disco en el que hablo mucho de los mares, de los ríos. Sí, es un camafeo, porque Ajá. antiguamente utilizaban los camafeos para señalar las joyas de la corona de las reinas, ¿no? Entonces, al llamarse la reina pez, lo que venía a decir no es tan importante mi cara o mi foto, sino todo lo que, la joya que La hay joya. detrás del camafeo, Ujú. es lo que importa de verdad, que es la música. ¿Y por qué la reina pez? La Reina Pez es una canción que está escrita para todos aquellos que hayan sentido que han tenido demasiadas dificultades o obstáculos y que sienten que han tenido que remar a contracorriente más veces de las necesarias, ¿no? Por eso es un título con una palabra en femenino y otra en masculino para que nos englobe a todos. Oye, pues está increíble, muy padre el concepto. Y cuéntanos de esos amigos, que son Pedro y Guille. Bueno, ahora ¿Quiénes mismo son? son amigos, muy buenos amigos. Ellos están ahora mismo en La Coruña, en España. Desde aquí dice? les mando un beso bien grande. Son dos amigos muy especiales que me ayudaron también pues, en el plano personal a esta etapa, estos años en los que he estado más apartada haciendo este disco. Muy bien, pues muchas felicidades, muchas gracias por estar en México, por traer tu música. Aquí se te Gracias. quiere mucho, tienes muchos seguidores y fans. Lo Y qué sé, padre lo que andes sé. de promoción por acá. Muchas gracias. Esperamos volver con un show en vivo. Vamos a estar en The Rock Lab mañana. Ajá. Así que... Ahorita nos un cuentas porque te showcase. quedas con nosotros Claro. más adelante en el musical. Fuerte el aplauso para Vega, que ya lo dijimos, se queda con nosotros.